mañana los voy a mover a dos pasajes. Uno está en Primera de Timoteo, capítulo 4, que es el pasaje, digamos, de base que estamos usando. Y luego vamos a ir a Efesios, capítulo 4 y 5. Así que hagan una marca, si quieren, en Efesios, y ya les voy a explicar por qué hago este saltito. Y vamos a trabajar un poquito con la carta de Pablo a los Efesios. Pablo en el capítulo 4, verso 12, Primera de Timoteo 4, 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Amor, fe y pureza, debo decir. Espíritu, ven ustedes que lo estoy saltando, creo que todos, si no casi todos, tienen allí la palabra espíritu en la traducción, pero eso es allí, se coló eso, pero no está apoyado en la mayoría de los manuscritos, así que por eso es que no la estoy considerando. No se asusten, eso no quiere decir que lo que tenemos ahí es falso. Eso amerita un montón de tiempo para explicar qué pasa acá y no quiero salirme del tema. Eso otro día lo podemos ver. Pero no quiere decir que no se puede considerar esa palabrita espíritu, pero no está en la mayoría de los, atestiguado por la mayoría de los manuscritos. Vamos a tener una palabra de oración, a ver si el Señor me ayuda con la garganta, porque veo que vamos a, no sé qué va a pasar, a ver, espero no perder la voz. Vamos a orar. Bueno, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras y meditar en tu santo consejo. Y te rogamos que nos ayudes no solamente a estudiar el texto en cuestión, sino también de que podamos ser ejemplo a los creyentes como indicó el apóstol San Pablo. Ayúdame, Señor, en la parte física para poder hacer esta exposición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de toda la sección que comenzamos la semana pasada es Una vida ejemplar. Ya hicimos la introducción el otro día. Y hoy voy a hablar, o titulo esta homilia o esta predicación como palabra y conducta correcta. Palabra y conducta correcta. Y resulta que, a modo de introducción, el comediógrafo francés Molière, que vivió en el siglo XVII, dijo: aquellos cuya conducta se presta más al escarnio son siempre los primeros en hablar de los demás. Nos dio un golpe, este hombre. Es decir, la persona que tiene una conducta que no anda bien, que tiene sus tropiezos y lo sabe, esa es la persona que muchas veces habla mal de otros. Y lo hace, entre otras cosas, porque lo que quiere es no sentirse culpable, la conciencia lo acusa a uno, y entonces lo que hacemos es un mecanismo psicológico de proyectar nuestras culpas y mirar la falta de los otros para que entonces minimice las nuestras. Entonces, si aquel es malo, yo no soy tanto, por lo tanto me siento mejor, ¿no? Entonces, a veces la psiquis es un mecanismo de defensa, que por supuesto los cristianos bajo ningún punto de vista debemos usar, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dejó a Timoteo, sabemos esto porque la carta nos da la información y lo vimos la semana pasada. Lo dejó en la ciudad de Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso, para poder ajustar algunos tornillos flojos, algunas cosas que estaban pasando ahí adentro, que estaban complicando el correcto desarrollo y en última instancia el testimonio de una iglesia que debe ser una iglesia gloriosa. Y Pablo lo que quiere entonces es una iglesia que se conduzca como corresponde. Porque en definitiva son testigos de la obra de Dios, de transformación, no solo de salvación, sino la transformación total del hombre regenerado.
Y si la iglesia no está andando como corresponde y está andando como anda el hombre que no conoce a Cristo, entonces hay algo ahí que no está bien. Y Pablo era un hombre muy celoso del testimonio de la iglesia. Así que lo dejó a Timoteo para poder arreglar una serie de cosas malas que se estaban enseñando, y le dice, mira que no suceda esto dentro de la iglesia. Habían entrado, nos dice ahí el capítulo 1, versos 18 en adelante, 18 al 20, que se habían metido individuos como Himeneo y Alejandro. Acá, tremendo, Pablo menciona a estos dos hombres, ¿no? Qué manera de quedar en la posteridad, como a lo menos los cabecillas de algo que se estaba gestando ahí adentro y estaba arrastrando a la gente no solamente a errores teológicos, sino además a una conducta que no es la más adecuada. Y entonces lo que hace Pablo es, comprometer a Timoteo. Lo compromete. Y le va a decir, mira, Timoteo, tú me vas a arreglar la iglesia, tú vas a mirar que todo lo que se enseña ahí sea correcto, pero no solamente eso, sino que ahora lo va a meter para ser el ejemplo de conducta. Porque no se trata de ser maestros de la Biblia. La Biblia hay que enseñarla caminando. Yo creo que en la iglesia contemporánea hay muchos Himeneos y Alejandros que enseñan, hablan y son maestros, pero resulta que cuando se trata de mostrar con la conducta lo que creen y predican, ahí hacen agua. Y esto es algo que, pienso yo, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Porque en la predicación contemporánea muy a menudo se escucha el amén, el aleluya. ¿Saben lo que quieren decir todas esas cosas, no? Entonces, el tema es, si yo voy a decir amén, quiere decir que me estoy comprometiendo. Porque el así sea quiere decir que yo estoy haciendo carne de esas verdades que escuchamos para practicarlas. Cuando decimos aleluya, que exaltamos a Dios, estoy reconociendo, ¿no es cierto?, que lo que dice exalta a Dios y quiero que mi vida exalte a ese Dios. A veces se critican a los cristianos y al cristianismo de hoy justamente por ser inconsecuente. Y Pablo no quiere una iglesia inconsecuente. Así que lo que va a hacer es que le dice a Timoteo, mira, tú me vas a ordenar la enseñanza en la iglesia, pero vas a ser el ejemplo. No es asunto de que enseñes y hables, pero tú vas a caminar y le vas a mostrar a los cristianos lo que estoy enseñando y lo que tú vas a enseñar. Por eso le dice ahí, sé ejemplo a los creyentes. Así que acá el pobre Timoteo lo metió en camisa de 11 varas. Está muy lindo, ¿no? Enseñar y qué sé yo, pero ahora hay que mostrar que realmente tenemos convicciones. Y saben, yo en mis años de ministerio he encontrado cómo Dios a veces, hace poco me pasó esto, que yo les predico a ustedes algunas cosas. La vez pasada terminé una serie acerca de, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las tormentas y los discípulos cruzando la tormenta y el Señor en el bote y les dije, tengan confianza? Eso es lo que aprendemos del pasaje. Bueno, esa semana yo tuve que, el domingo mismo, salir de acá y encarar una tormenta. No afuera, ¿no?, sino de situaciones. Y me quedé pasmado porque el lunes estaba meditando y digo, Señor, sí que me la hiciste, porque es como que, bueno, así que estás convencido y le hablas a mis hijos de tener fe. Bueno, ahora vamos a ver si estás convencido de eso. Y tuve que tragar agua salada. ¿Se dan cuenta? Así que Dios lo que quiere es equiparnos no solamente para entender la palabra, sino vivirla. Y eso es lo que hace Pablo con Timoteo. Te voy a comprometer para que muestres lo que vas a enseñar. Y habíamos indicado entonces que desde los versos 6 en adelante sacamos por lo menos 4 cosas que debemos tener presente para poder llegar a ser un buen ejemplo. Número 1, dijimos, esto otra vez es un repaso nada más para refrescar la memoria, Vayan al video y ahí lo van a encontrar. Lo que nos dice, o sea, una conclusión que sacamos de contexto. No hay un versículo clave que lo diga, pero obviamente llegamos a esa conclusión, y es que debemos ser un creyente para ser ejemplo a los creyentes. ¿Se acuerdan de eso? No podemos, bajo ningún punto de vista, podemos ser ejemplo a alguien si yo primero no soy el ejemplo, eso que quiero ejemplificar. Entonces Timoteo, para ser ejemplo a los creyentes, tenía que ser un ejemplo de conversión y convicción de lo que iba a predicar. Conversión significa una vida transformada y convicción es que lo que está predicando o enseñando lo está viviendo.
De lo contrario, olvídense, no podemos ser ejemplo. Una persona que no conoce a Cristo no puede darnos a nosotros, no tiene la autoridad moral y no tiene la autoridad bíblica para decirnos cómo tenemos que conducirnos como cristianos. Es una cosa absurda eso. Así que Pablo, lo primero que vemos es que hay que ser creyente. Timoteo era un creyente y que se había preparado y entonces estaba en condiciones de orientar a otros. 2, debemos estar nutridos correctamente. Otra vez, Pablo decía en el verso 6, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que no se trata de estar nutridos con palabra, sino palabra correcta, buena doctrina. Porque de lo contrario, como sucede en el ámbito de la dieta, si usted come mal, nosotros en mi país comemos de todo, ¿no? Nos gusta comer asado, tallarines, facturas, o sea, las donas argentinas, dulces y y terminamos todos así, con colesterol, diabetes y qué es la mar en coche, llevamos el hospital a cuesta. Por eso nos dan consejos de que hoy día, gracias a Dios, estamos teniendo un poquito más de conciencia de cómo cuidar la salud y comemos en una forma más balanceada y eso nos ayuda a vivir mejor. Bueno, cuando se trata de las cosas espirituales, Pablo lo que dice es que nutrirse como corresponde porque si no nos intoxicamos. Número 3, debemos ejercitarnos correctamente. Dice que hay que ejercitarse en la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha, no dice que no sirve, pero en cuanto a las cosas de Dios, levantar pesas no te va a hacer más cristiano, más maduro. Te van a salir unos musculazos así, vamos a romper las camisas y todas estas cosas, y dicho de paso, ¿no? Tenemos una manera de apreciar la belleza de una forma muy rara hoy, ¿no? Hoy el hombre es el hombre que tiene unos músculos tremendos, salen todos estos trabados, y tiene un cerebro así chiquito. Muchachas, lo mismo, chicas, piensen en esto, las chicas de la juventud dura poco, yo también fui joven, jovencito, y chao, lo miro de lejos ahora. Mi señora me dice, mirá la foto cuando era joven y mira ahora, me cambiaron el marido. Las chicas hoy piensan, debido al comercio y todas estas propagandas absurdas de lo que es la belleza, y se matan haciendo gimnasia. Y sí, hay algunas chicas que tienen un físico descomunal, pero cuando abren la boca, olvídense, Entonces, ¿saben qué? A veces hacemos un poco de ejercicios en la azotea y no tanto los músculos, porque la gravedad hace su trabajo. Los va a tener cuando tiene 20 años, los tiene arriba, los músculos, pero créame que un día esos músculos se van a ir para abajo y no puede hacer nada. Es cosa de la vida. Así que Pablo no dice que no hagan ejercicios, bueno, pero dice, para poco aprovecha. Y luego dice que tenemos que valorarnos correctamente. Pablo dice, nadie tenga en poco tu juventud, no dejes que te pasen por arriba. Pero cuidado con Himeneo y Alejandro, porque a veces nos sobrevaloramos y estos se creían doctores y no sabían ni medio. Y otra vez, el otro día indicábamos que sobran de esos. Hay una cantidad de gente que se creen que se saben toda la Biblia y no saben nada. No, pero es una calamidad lo que encontramos en la iglesia. Así que esas son 4 cositas que Pablo mencionó en estos versículos que nos ayudan, nos condicionan para ser un buen ejemplo a los creyentes. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en los detalles. Es decir, ¿qué es lo que ejemplifica mi vida? Es decir, ¿de qué manera yo llego a ser un ejemplo? En este caso necesitábamos estas 4 cosas, nos dice Pablo, pero ahora nos va a decir en qué áreas tenemos que procurar ser ejemplos. Es decir, Pablo va a ser un poco específico en esto, no es un asunto general, bueno, sean ejemplo y ahí se terminó la cosa, sino que hace una lista y nos dice este señor que hoy nos vamos a concentrar en 2 cositas nada más porque hay mucho para decir en esto, después veremos las otras. Pero Pablo lo que está diciendo es que tenemos que ser ejemplo a los creyentes. Número 1, en la palabra. Y número 2, ejemplo a los creyentes en la conducta. Eso está ahí, yo no me lo estoy inventando. Ejemplo a los creyentes en palabra y número 2, en conducta. Y es interesante porque el apóstol Pablo no le da detalles a Timoteo de qué quiere decir con esto de palabra y de conducta. Ustedes no lo van a encontrar a eso. Algunos sugieren que se trata de palabra en cuanto a la predicación, pero no, Pablo acá ya dejó el tema de la predicación, que ya lo aclaró
en los versos anteriores. Y lo que está hablando es en la comunicación. En la comunicación constante, diaria, la manera de conversar con la gente. Y no da detalles porque Pablo ya le ha enseñado a Timoteo acerca de estas cosas. Por eso no van a encontrar en Primera de Timoteo nada que explique a qué se refiere con esto de palabra y conducta. Pablo, antes de meterlo en el ministerio, lo agarró a Timoteo y le dice: tú me vas a escuchar y vamos a estudiar juntos. Y entonces hubo ese momento íntimo de seminario, si se quiere, de estudio, donde Pablo gastó el tiempo para enseñar, nutrir y orientar teológicamente a este muchacho, hasta el punto que, bueno, muchacho, ¿no? El muchacho probablemente tenía 40 años más o menos, para poder entonces ahora estar en las condiciones de orientar a la iglesia doctrinal y prácticamente. Así que nosotros lamentablemente no estuvimos en esa charla, somos de afuera. En la intimidad de la educación, Pablo le dijo a Timoteo: así es como debemos hablar y así es como debemos caminar. Y es por eso que ahora le dice: sé ejemplo en palabra y conducta. Y Timoteo no necesita más explicación porque para él es un amén. Ya entiendo lo que Pablo me está diciendo. Nosotros, como somos de afuera, tenemos que investigar acá. Entonces, la cosa es, ¿de dónde sacamos la información de a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice ejemplo en palabra y conducta? Y bueno, ahí tenemos que echar manos de la teología, la mentalidad de Pablo en sus cartas, para poder entonces ver si encontramos alguna explicación nosotros ahora de a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos llama a ser ejemplos en palabra y conducta. Y escojo la carta a los Efesios, ahora nos vamos para allá, sí, por favor. Porque justamente hace un año atrás, Pablo le escribió a esta gente indicando cosas de cómo deben vivir, y ahora Pablo está dejando a Timoteo, un año después de esta carta, para que justamente siga enseñando. Timoteo está de pastor en Éfeso. Por eso es que escojo esta carta. No quiere decir que no podemos leer otra. En Colosenses habla también de lo mismo, más o menos. Pero, en fin, porque están ligadas las dos cosas. Timoteo está trabajando en Éfeso. Pablo plantó la iglesia de Éfeso. Ya le escribió a la iglesia de Éfeso. Es por eso que entonces he hecho mano de esta carta, porque sabemos que no vamos a errar en nuestras conclusiones, ¿no? Y bueno, entonces nos vamos al capítulo 4 y capítulo 5. Y Pablo dice en el verso 1 del capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y entonces el apóstol Pablo lo que va a pedirle a los creyentes es que la iglesia o el pueblo de Dios muestre un ejemplo de palabra digna. Y número 2, un ejemplo de conducta digna. Vuelvo a repetir, lo que Pablo demanda de los cristianos en Éfeso son ejemplos de palabra digna y número 2, ejemplo de conducta digna. Pueden poner si quieren aprobada. Yo digo digna porque tomo la palabra que usa el apóstol Pablo ahí en el verso 1, pero pueden poner conducta, palabra aprobada y conducta aprobada, si les gusta mejor el término. A fin de cuentas son sinónimos. Vamos a tratar de explorar un poquito estos dos conceptos en forma separada para agarrar más o menos la onda. Versos 29 al 31, ejemplos de palabra apropiada o palabra digna. Dice Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, o gracia, mejor dicho. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Noten cómo Pablo entonces, entre detalles que da allí, se centra en el tema de la comunicación. Está hablando de cómo conversamos los unos con los otros. O sea que está siendo ahora responsable o está comprometiendo a la iglesia a mirar bien cómo se comunica. Habla de la comunicación corriente. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que escucha la gente de nosotros cuando hablamos? ¿Se dan cuenta que Pablo está muy interesado y preocupado
de lo que escucha la sociedad de la iglesia. Cuando digo de la iglesia me refiero a qué es lo que están hablando cuando los cristianos abren la boca. Evidentemente había algunas cositas que no estaban en orden en Éfeso y por eso Pablo manda la carta para reorientar, para acomodar algunas cosas. Y luego, un año después, lo dejó a Timoteo en Éfeso y le escribe también para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Así que notamos entonces que hay una preocupación por la inspiración de la forma en que nosotros manejamos este don de la palabra, de cómo nos comunicamos con la otra gente. Santiago también habla de esto, Tenemos allá un famoso pasaje donde habla de la lengua. No habla de la sin huesos, ¿no? No es un asunto de cómo funciona el músculo de la lengua para hablar, no, está hablando de cómo hablamos. No es una clase de biología, ¿se dan cuenta? Así que bueno, acá en estos versículos vamos a encontrar en el capítulo 4, verso 17, a Pablo llamándonos a no andar como los otros gentiles que no tienen a Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así que Pablo ahí nos para y dice, no sigan los modelos de la sociedad, no sigan los modelos del mundo, no anden como la otra gente que no conoce a Cristo. Hoy, acá no sé, pero la iglesia todos tenemos que parar y revisar nuestros modelos, porque lamentablemente todo lo que pasa hoy en la iglesia está tomado más del mundo que de la Biblia. La música es del mundo. La forma de vestirnos es a veces mundana. La forma de hablar, qué sé yo, el corte de pelo, los ganchos que nos ponemos, no sé, hacemos cosas que yo a veces digo, creo que ya mencioné una vez esto, a veces hoy están de moda hacer festivales de música cristiana, rock. Y hay algunos grupos, discúlpeme si tal vez alguno se siente tocado por esto, pero tenemos que ser honestos. Yo soy un poco de la guardia vieja, decimos, ¿no? Soy un poco más tradicionalista. Esto de la evolución del cristianismo no le encuentro par en las Escrituras. Y ¿se acuerdan que en Corintios Pablo, en la carta a los Corintios dice que Dios es un Dios de orden? En el capítulo 14. Debido a que había desórdenes en la iglesia. Cuando yo veo a un cantante cristiano, de rock cristiano, y que tiene los pantalones como atacados por perros rabiosos, ¿no? Todos destrozados, el pelo largo, despeinado, qué sé yo, con unos aros tremendos que puede colgar cotorras ahí, loros, y qué sé yo, y están alabando a Dios. Yo digo, nosotros somos lo que vestimos por fuera es una proyección de lo que hay adentro. Entonces, una persona que tiene una vida interior ordenada va a reflejar el orden en la forma en que se proyecta afuera. Cuando vemos un pordiosero, una persona que se dice ser cristiano y que es un desastre, bueno, eso muestra de que no hay orden en su interior, está en caos ahí adentro. Hay una cantidad de ideas que no empardan, no compaginan con la enseñanza bíblica de que tenemos que tener prudencia, decoro y una serie de cosas. Todo eso no nos interesa. Total, Santiago dice que no hay que juzgar a la gente por la vestimenta. Y agarramos a Santiago fuera de contexto. Santiago hablaba de situaciones sociales en que una persona no tenía la chance de tener una buena ropa y el pobre tipo lo tiraban a un costado en la iglesia. No está diciendo vístanse como quiera. Hay que entender qué es lo que está diciendo Santiago. Así que cuidado con esto, no imitemos a los gentiles. Deje que el gentil se vista, no se vista, que tenemos acá en Toronto la playa nudista. No vaya a la playa nudista, no vaya a hacerle compañía, no siga el ejemplo de esa gente, no tenga nada que ver con esa gente, no los aplauda, deje que ellos hagan lo que quieran, ya el Señor se arreglará, pero nosotros no anden como los otros gentiles, dice el apóstol Pablo. Más claro, échenle en agua. En cambio nos dice que tenemos entonces que tener un andar como es digno, capítulo 4, verso 1, y luego hablar como es digno, capítulo 4, verso 29 al 32. ¿Se dan cuenta la dinámica? No se conduzcan como los otros que no tienen a Cristo. Ustedes deben hablar y deben andar en una forma digna. Hermano, si no podemos
a ver si lo pongo de esta manera, no podemos andar dignamente si los cristianos hablamos indignamente. Quédese un poquito pensando en eso. No podemos andar dignamente si hablamos con indignidad, en una forma grosera. Les digo todo esto para que entiendan entonces cómo encajan las palabras del verso 29 en adelante, ¿no? Y el capítulo 5 que vamos a mirar. En el verso 22 al 24, Pablo hace una demanda. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, eso quiere decir cuando éramos gentiles, ya no porque Cristo nos salvó, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y noten, o sea que Pablo dice, despójense de los hábitos de aquel hombre sin Cristo y ahora vístanse del nuevo hombre. Pero cuidado, noten que el primer síntoma que va a mostrar una persona que ha sido revestida, una persona que ha sido transformada, es el tema de la comunicación. Llama la atención esto, ¿eh? En la lista de cosas que Pablo dice allí que tenemos que corregir, dice el verso 25, lo primero es, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren qué cosa interesante, ¿eh? Pablo dice, no anden como los otros gentiles, anden como es digno, despójense del viejo hombre, vestidos del nuevo. Ok, ¿qué manifestamos entonces? Lo primero es, cuidado con hablar mentiras. Cuidado con el engaño, cosa que Himeneo y Alejandro estaban justamente haciendo eso, hablando mentiras, enseñando mal y viviendo mal. Así que para Pablo es importantísimo el uso que hacemos nosotros de este órgano, de la habilidad de hablar, este don que Dios nos ha dado a los seres humanos. Y no solamente nos dice que tenemos que tener cuidado de hablar la verdad. En el verso 29 también nos está hablando de la pureza de las palabras. La verdad de las palabras, la pureza de las palabras. Dice, otra vez, la primera parte, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces este hombre, lo que va a hacer, paso seguido, es de indicar usando por ejemplo acá el concepto este de despojarse, que aparece en el verso 22, nos va a indicar en estos versos que debemos despojarnos de dos cosas. Número uno, tenemos que despojarnos de las palabras corrompidas. Miren, ¿saben una cosa? Yo no sé, la última vez que fui a mi país, 1 o 2 años atrás, no me acuerdo ahora, ¿no? Estuve allá. Y si hay algo que nos sorprende con mi señora cuando vamos es el vocabulario soez, asqueroso que usa la gente. Y acá en esta sociedad está pasando lo mismo. Óigame, pero ustedes no prenden un televisor para mirar un programa en donde no se digan unas barbaridades que le ponen los pelos de punta a uno. Y no solamente eso, pero la inteligencia que tienen para armar las frases obscenas. Y no se salva nada ni nadie. Es un asco cómo habla la gente. A veces salen los chicos de las escuelas y usted los escucha en el bus o en el subway, ¿no? Le dicen aquí el subterráneo, el tren. Y están ahí todos los chicos amontonados y salen con unas palabras que, mi querido, dan ganas de tirarse por la ventana o tirarlos a ellos por la ventana, ¿no es cierto? Pero es una cosa tremenda. Si usted, una persona, tiene una diferencia, lo primero que sale son unos insultos bien organizados. En el deporte, el periodismo. A mí me gusta escuchar el periodismo y pone la televisión y escucha a los periodistas, a los insultos, los relatores deportivos. He escuchado un par de relatores deportivos en mi país, pero es una cosa increíble lo que se escucha. Tenemos un lenguaje, pero podrido. Y saben una cosa, acá, en este pasaje bíblico, la palabra esa, sapros, es la palabra que traduce aquí este hombre, palabras corrompidas. Lo que quiere decir literalmente es una palabra podrida. Es un término fuerte que Pablo escoge deliberadamente. No hagan que de la boca salga palabra podrida.
Y esto es terrible porque Pablo le está escribiendo a la iglesia, no a los de afuera. Los gentiles hablan palabras podridas, pero nosotros no. No, eso no puede ser. Por eso dice que despojarse de ese vocabulario sucio, asqueroso, que abrimos la boca y parece una alcantarilla, un inodoro. Pero ¿cómo puede ser eso? Pero es vergonzoso, esto lo deja desconcertado, que Pablo haya tenido que darle orientación a la iglesia en Éfeso diciendo, muchachos, paren con ese vocabulario, no puede ser. ¿De qué manera piensan ustedes que podemos ser un ejemplo a la gente gentil, a la gente de afuera, de cómo conversar dignamente cuando abrimos la boca y sale pero de todo de adentro? Así que una de las cosas que tenemos que ejercitar es el hábito de hablar como corresponde, dejar de hablar asquerosidades, mugre, palabras podridas, una conversación arruinada, palabras arruinadas. Los gentiles hacen eso. Miren el verso 20 que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando ustedes miran a Jesucristo, nunca lo ven hablar palabra corrompida. ¿Cuándo vemos a Jesús hablando en esos términos, como habla la sociedad? Le salían palabras de gracia. Y luego el caminar de Jesús, también un ejemplo tremendo. Entonces Pablo dice, ¿qué aprendieron de Cristo? Los miramos a Jesús y decimos, todo el mundo se amontonaba para escuchar las palabras dulces, edificantes, hermosas que salían de los labios de Jesús. Bueno, Él es nuestro ejemplo supremo. Bueno, ahí es donde tenemos que poner el ojo y la atención y tratar de seguir ese modelo. Así es como nos enseña Jesucristo, como modelo nuestro. Así que debemos despojarnos de las palabras corrompidas. Y segundo, tenemos que despojarnos de un corazón corrompido. Noten que, es decir, acá hablamos, ya entramos en el terreno de las emociones podridas, las emociones corrompidas. Noten que dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esos son, despójense de los factores que comprometen nuestro verbo. Porque sabes una cosa, las palabras, esas palabras sucias, corrompidas, son la expresión de algo que sale de adentro, emociones que son una caldera. Cuando nosotros estamos en paz y en orden, van a salir palabras dulces. Cuando ustedes ven los maridos, ¿no? Y las mujeres son buenas para decir palabras dulces, los hombres son un poco brutos. Qué sé yo, tenemos que aprender, La mujer no, la mujer es dulce. Yo ayer hablaba con alguien y decía, ¿se imagina si el mundo, el planeta Tierra, hubiésemos sido todos hombres? Tendríamos una infección de testosterona, nos matamos todos, a punta de garrote, no queda nada acá. Así que es una bendición que Dios hizo a la mujer, porque el más bruto, el más terco, lo ablanda una mujer. Lo ablanda. Es tremendo. Dios diseñó a la mujer, es el beso de Dios para el planeta Tierra. Si no, nos agarramos a piña todos. Pero bueno, entonces tenemos a la mujer. Y a veces la mujer, cuando le dice al hombre, sos un desgraciado, no te aguanto más, salí de la casa, viejo asqueroso y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con esa mujer? ¿Perdió la chaveta? No, es que la sacamos de quicio. Está hasta acá y reventó. Entonces, ¿qué hace? La mujer dice un montón de cosas, ¿pero por qué? Porque sus emociones están alteradas. Y los hombres lo mismo. A veces lo hacemos con los chicos, con un compañero de trabajo, un jefe. Cuando se nos sale la cadena es porque ya la olla de presión está al máximo y explotamos. Y lo primero que hacemos es decir un montón de vituperios, insultos y qué sé yo cuántas cosas. Así que Pablo lo que está diciendo es, tenemos que tener control de nuestro estado emocional. Porque el estado emocional va a afectar las palabras. Si nosotros estamos en paz, en orden, estamos bien con Dios y con los demás, lo que va a salir de nuestra boca son palabras limpias. Pero si tenemos todo esto, ¿no es cierto? Dice, quítense de vosotros. ¿Cómo puede ser? Quiere decir que había dentro de los creyentes en Éfeso amarguras, enojos, ira, gritería, maledicencia. Y noten que dice, y toda malicia. Y esto es importante, ¿no? Que termine así, porque Pablo no hace una lista exhaustiva de todo lo que puede generar malas palabras. Dice, toda malicia quiere decir ustedes hagan el análisis
Yo les doy una orientación de estas cosas, pero hay mucho más. Y dice, ustedes siéntense a meditar y observen qué hay adentro de tu corazón. Porque en un corazón podrido siempre van a aparecer palabras podridas. Y este hombre entonces lo que quiere es que nos despojemos de las palabras podridas. Pero para eso tenemos que despojarnos de ese corazón torcido, de ese corazón dañado, ese corazón putrefacto. Pestilente, lleno de bronca, de odio, de resentimientos, y que lo vamos a expresar entonces cuando nos comunicamos con los demás. Ahora, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo me despojo de estas cosas? Bueno, usted solo no puede. Yo tampoco, ninguno. No se puede. Si realmente pudiésemos hacerlo solos, Dios nos hubiese dicho, miren, hagan esto y se terminó el partido. Pero necesitamos la asistencia de Dios para eso. Por eso es que el gentil trata y no logra nada. Emparchamos una cantidad de desajustes en la tierra, pero no logra cambiar la naturaleza humana, porque el hombre no puede. Nosotros necesitamos de la salvación, primero que todo, que viene de Dios. Capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y número 2, necesitamos la transformación que viene de Dios. Acá en el capítulo 4, verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Y escucha lo que dice ahora, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra creado es importantísima. Otra vez el gran debate del libre albedrío acá entra en juego. Pero noten que no es asunto de que tú escoges cómo vas a vivir. No, el hombre no puede. No puede porque su naturaleza es caída y no solamente necesita que Dios lo salve, pero ahora necesita que Dios cambie sus hábitos viejos. Sin Dios no puede. Y Pablo escogió la palabra, no usa la palabra transformado, transfórmate, sino creado. Y es Dios el único que puede crear algo que no es. Algo que no existe. En el libro de Génesis dice que Dios creó las cosas de la nada. Las cosas no se crearon solas. Nada se puede crear por sí solo. El hombre no puede crear, puede hacer usando la materia prima, pero no puede crear. Dios le da al hombre la capacidad de hacer inventos. Por ejemplo, uno puede decir, no, pero ¿cómo? ¿Una obra de arte no la creó el hombre? No, el hombre creó la imagen, pero tuvo que usar cosas creadas para hacer la obra de arte. La pintura, el martillo, el cincel. Ustedes dejen al hombre en un vacío, ¿no es cierto?, completo, donde no hay nada y a ver qué crea. ¿Qué va a crear? No puede crear nada porque necesita materia prima para hacer algo. Sin materia prima sonaron. El hombre se queda ahí. Es más, ni siquiera habría hombre. ¿Cómo se hace el hombre solo? Así que es Dios el que crea, y en este caso, esta nueva creación, este nuevo hombre, es Dios el autor de eso. El hombre no se puede crear a sí mismo. Es importantísimo lo que dice Pablo teológicamente. Ese hombre renovado, del que menciona ahí esa nueva mentalidad, es un hombre creado según el hombre. No. Según la filosofía. No. Según la idiosincrasia contemporánea, no. Según la mentalidad de los gentiles, tampoco. Creado según Dios, según el diseño divino. Ese es el hombre al que apunta el apóstol San Pablo. Así que nosotros no podemos alcanzar ese estándar tomando decisiones. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar a Dios y decir, Señor, transfórmame. Por favor, hazme el hombre que tú quieres. Trabaja en mi vida. Y Dios entonces dice allí que crea al hombre en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo escribía, a nosotros nos llega la segunda carta a los Corintios, probablemente escribió otra, que se perdieron, pero tenemos dos. Y en la segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. No es la misma, ¿no es cierto? Sí, somos el mismo biológicamente, pero él dice somos nuevos, hechos nuevos, es una nueva creación. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tremendo, lo que nos dice el apóstol San Pablo en este asunto. Y entonces, otra vez, verso 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces acá nos paramos y le preguntamos a Pablo, bueno, ¿qué palabra entonces tiene que salir de nuestra boca?
Porque este hombre dice, despojaos de la palabra podrida. Bueno, ok. Y entonces, ¿qué debe salir de mi boca? Bueno, hay 4 cositas. Número 1, o 3, a ver, dice 1, palabra útil. Verso 29, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando digo palabra útil, porque dice palabra buena para. ¿La ven la dinámica? Buena para. Está apuntando a un objetivo. Que la palabra tenga algo que sirva cuando abrimos la boca. No se trata de hablar por hablar, que sobra de eso, ¿no? A veces pienso, no sé si ustedes vieron algunas personas, otra vez los chicos pasa esto, que abren la boca y dicen, les gusta hablar, pero se traban, se hacen un lío bárbaro. ¿Y saben por qué sucede eso muchas veces? Porque hablamos más rápido de lo que trabaja en nuestra mente. Déjenme darles un consejo. Si se les traba la lengua, trate de desacelerar un poco y va a ver que puede hablar mejor. Esto es un curso de homilética. Me decía mi profesor, hable más despacio. Hable más despacio. Porque a veces nosotros ordenamos en nuestra mente la idea y entonces lo que hacemos es hablar más rápido. Y claro, la boca lo único que hace es moverse nada más, pero no sabe lo que va a decir. Es puro bla, 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 bla. No, desacelere, baje un cambio. Y deje que las ideas que lleguen a nuestro corazón, a nuestra boca y vamos a expresarnos. Y van a ver que la gente va a decir, qué bien que habla usted, no, pero la gente piensa que tenemos que hablar a toda velocidad. Yo conocí una vez una amiga de mi hija que era una locomotora hablando. Le digo, nena, pará un poco, pará un poquito. Tenía una habilidad tremenda, un verso, pero no se le entendía nada, no me dejaba procesar a mí lo que decía. Le digo, nena, se me van a saltar los tapones, por favor, pará, respirá, toma aire, por favor. Así que a veces nosotros nos apuramos a hablar. Este hombre dice que salgan de nuestras bocas palabra útil, que tenga una utilidad. No hablemos por hablar nomás. Número 2, una palabra edificante. Verso 29, palabra que edifique. ¿Sabes una cosa? A veces en la iglesia hay personas que construyen, pero desgraciadamente hay personas que construyen. Y eso estaba pasando en Éfeso. Se metieron Himeneo y Alejandro y estaban destruyendo la iglesia. En Corintios pasaba lo mismo. Estaban destrozando la iglesia. Y hoy está pasando lo mismo. Hay gente que está destrozando la iglesia de Cristo en la actualidad con la palabra. La palabra tiene poder. No el poder místico que se le da en la actualidad, sino el poder de decir, por ejemplo, si el señor presidente de Estados Unidos dice, da la orden de apretar el botón, tiene poder esa palabra. La van a obedecer y terminamos volando todos por el aire. Así que, cuidado antes de abrir la boca. En este caso, entonces, Pablo dice, cuando tú hables, lo que tienes que es decir algo que edifique a las personas. Que sea palabra de ánimo, que sea palabra que beneficie a la persona, que le da esperanza. Es terrible que a veces, no sé, ¿no? Trayendo esto al punto práctico, ¿qué hablamos en la casa, en nuestra familia? ¿Edificamos a nuestros hijos? Cuando nuestra esposa nos escucha hablar, ¿se siente edificada al escucharnos o no? Dice, ¿por qué no cerrás la boca de una vez? Te voy a poner el bozal del picho, del perrito, por favor, cállate. O los maridos que a veces dicen, hay mujeres que hablan, y los tipos dicen, pero anda a ver la novela, por favor, sentate un rato ahí. En la iglesia, ¿cuántas veces ayer tuvimos un tiempo muy lindo con unos hermanos? Qué lindo es poder hablar y conversar y hacer comparaciones que nos edifica, salimos contentos. Y no que estamos sentados en una mesa y no vemos la hora de que pase el tiempo, queremos salir corriendo porque no aguantamos la basura que se está diciendo en ese lugar. Qué triste que en la iglesia de Éfeso estaba pasando esto. Que los hermanos estaban hablando en lugar de edificar a los hermanos, estaban destrozándose unos a otros, con mentiras, con patraña, con palabra podrida.
Así que dice, cuando hablen, traten de usar palabras que edifican a la otra persona. Así que tenemos palabra útil, palabra que edifica, número 3, palabra aprobada. Dice ahí en el versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que sean aprobados. Que la palabra que escuchan la gente diga, me gusta lo que estoy escuchando. Dar gracia a los oyentes. Cuando Jesucristo hablaba, daba gracia a los oyentes. La gente se amontonaba porque querían escuchar más de lo que decía este hombre. Que era, bueno, pedazo de hombre, ¿no? El Hijo de Dios. Pero Pablo también. Se pasaban horas escuchando al apóstol Pablo. Un día uno se quedó dormido y se cayó de la ventana y se hizo bolsa, ¿no? Se mató el tipo. Tuvieron que resucitar. Pero no, a veces la gente nos escucha hablar así, pero ¿cuándo va a cerrar el pico este? Espero que ustedes no piensen que estén diciendo ahora cuándo va a cerrar el pico. Es hermoso que la gente nos quiera invitar porque quieren escucharnos. Y no que digan, borralo a ese de la lista porque no lo aguanto. No pasa de acá. Cada vez que habla, chismoso, un mal hablado, la verdad que es un desastre. Y no nos juntamos. Llega el hermano en la iglesia y todo el mundo se abre. Me está llamando la señora Juana, tengo que ayudar a la tesorería. Está moviendo la silla. Y lo dejan al pobre fulano ahí porque nadie se le quiere acercar. Parece que tuviese lepra el tipo. Bueno, ¿se dan cuenta? Pablo lo que quiere es que nosotros seamos ejemplo de palabra aprobada, palabra que tenga gracia a los oídos de la persona que nos escucha. Así que un ejemplo entonces de palabra apropiada. Número 2, un ejemplo de conducta apropiada. Ahora, note que cuando, acá lo tenemos en el capítulo 5 ahora, verso, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, noten que cuando el apóstol Pablo dice allí, mirad con diligencia cómo andéis, lo que nos está diciendo es, nos llama a poner atención a cómo nos conducimos por la vida. Mirad con diligencia cómo andéis. Pablo dice, fíjate bien cómo estás caminando. Y esmérate en eso, en poner atención qué pasos estás dando en tu vida cristiana. Mira bien cómo te conduces. ¿Y cómo es que tenemos que conducirnos entonces? Bueno, Pablo, otra vez, 3 puntitos ahí rápido. Tenemos, número 1, una conducta que discierne, una conducta discernida. Verso 15 dice, mirad con diligencia cómo andéis. Esto quiere decir que Pablo dice, mira, quédate un momento quieto y mira lo que estás haciendo y cómo debes hacerlo. Discernir nuestro proceder. No se trata de actuar, se trata de pensar antes de actuar y ver si está aprobado por las Escrituras mi accionar. Muchas veces nosotros, especialmente en el tema de las peleas y todo eso, es porque actuamos, después lamentablemente tienen que pedir perdón. Qué sé yo, en mi vida pastoral me han dicho, pastor, me siento mal porque le hablé mal al hermano. Y que yo, bueno, pero eso ¿por qué te apuraste a abrir la boca? Porque no pensaste en las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros hemos a lo mejor metido la pata abriendo la boca y terminamos haciendo un desastre? Se han destruido hogares, iglesias, vuelvo a repetir que eso es una cosa gravísima, y la gente después se siente tan mal, pero ya hiciste el lío. Es tarde. Hicimos un daño tremendo. Cuando tenemos una criatura chiquitita y le decimos al nene, no servís para nada, sos un tarado. Y el chico va creciendo y le decimos, nene, sos un idiota, no servís para nada. Papá, quiero estudiar, pero no, pibe, andá, dedícate a los fierros que no tenés cerebro, sos un tarado. Y ese chico va a llegar a los 20 años convencido que es un imbécil. Y no es un imbécil. Nosotros lo que hicimos es destruir la vida y el futuro de esa persona. Dios lo puede cambiar, pero qué trabajo pobre, terrible que hacemos a veces
Cuando agarramos y no pensamos en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Así que este hombre nos llama entonces a conducirnos con discernimiento. Piensa cómo estás andando, piensa cómo te conduces. Discernir quiere decir distinguir por medio del análisis las cosas. Número 2, una conducta sabia. Verso 15, en la segunda parte. Dice este señor, otra vez, no como necios, sino como sabios. Y luego verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que el ser sabio significa saber cómo andar. A eso apunta el ser sabios. Saber cómo conducirnos, cómo aplicar las enseñanzas que hay en la palabra de Dios a nuestras vidas. Yo digo, ¿cómo podemos nosotros andar como se debe si no conocemos las Escrituras? ¿Cómo podemos nosotros saber cómo vivir si no sabemos interpretar como corresponde las Escrituras? ¿Se dan cuenta lo serio del asunto? Una conducta discernida, una conducta sabia, voy a correr un poquito. Y número 3, verso 16, una conducta que aprovecha bien el tiempo. Otra vez dice allí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabes qué? A veces hoy desperdiciamos mucho el tiempo. Parece mentira que la tecnología aparenta que nos hizo las cosas más fáciles para darnos más tiempo y resulta que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos con nuestros hijos? No tenemos tiempo. En el caso nuestro, los abuelos, ¿cuánto tiempo gastamos con nuestros nietos? No tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para venir a la iglesia? No tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar con alguien de Cristo? No tenemos tiempo. No tengo tiempo porque trabajo, porque tengo que lavar la ropa, porque tengo que llevar al chico a la escuela, tengo que llevarlo al campo deportivo, tengo que hacer compras, tengo que viajar a no sé qué, a un asunto de negocio. Nunca tenemos tiempo. O sea que Dios, cuando armó el mundo y le dio 24 horas, se equivocó. Es decir, que cuando Dios le dijo al hombre, te voy a dar 24 horas, ese es el día, ese es el tiempo que necesitas para funcionar. No, ahí Dios patinó. Debió de habernos dado 36 horas. No. Acá los equivocados somos nosotros. Y Pablo apuntó eso. En Éfeso se estaba desperdiciando el tiempo. Se le iba la vida a la gente y perdían las oportunidades. Y Pablo lo que quería era una iglesia que aproveche bien el tiempo. Miren, hermanos, déjame darte un consejito con un poquito de autoridad pastoral, ¿no? El tema de venir a los servicios, los martes, los jueves, en fin, cada vez que hay actividades en la iglesia. Está bien. Quizás escojas no venir. Está bien, es tu decisión, nadie te va a forzar. Hay iglesias que lo hacen, Si no van, sonaron. Los ponen en la lista negra. Acá no se asusten porque nadie les va a dar con el látigo con punta de acero. No va a pasar nada. Pero está mal. Está mal. No estamos caminando bien. Cuando ustedes no vienen a la escuela dominical, se van sin haber podido. A veces hay personas que llegan tarde a la escuela dominical. No se sientan, no es un ataque, no es un palazo, es un consejo pastoral, no me malentienda. Lo digo para el bien de ustedes. Cuando ustedes llegan al final de la escuela dominical y escuchan a la gente diciendo, ¿sabés lo que fue la escuela dominical? Estuvo precioso, un amén, qué sé yo. Y usted tiene que escuchar cómo se benefició otro. Y usted se queda con eso nada más. Claro, algunos dicen, ¿y a mí qué me importa? Good for you. Saliste bendecido, sí, good for you. Es tu problema. Qué lástima, que una persona piense así. Pero a veces decimos, qué lindo, me hubiese gustado saborear eso. Bueno, pero pudiste hacerlo. Es que no ordenaste bien tu tiempo. En la predicación, personas que vienen a lo mejor acá a la predicación, en la mitad de la predicación ha pasado. Al final de la predicación, me paró el tráfico. Bueno, le paró el tráfico porque usted se levantó tarde. No llegué. Bueno, ¿qué pasó? A lo mejor hubo un accidente, entiendo, hay casos extraordinarios. Pero
a veces, la mayoría de los casos, es porque no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué no oramos en la semana? No tengo tiempo. No, sí que tiene tiempo. Si usted se puede sentar 2 horas a mirar un partido de fútbol, tiene tiempo. Lo que pasa es que el tiempo lo está gastando en otra cosa diferente a Dios. Tenemos que ser honestos. Y yo me incluyo, ¿eh? Ojo, acá no me estoy poniendo yo de santurrón. No, todos caemos. Acá la Escritura nos habla a todos nosotros. Les hablo como a consiervo de ustedes. Entonces, Pablo dice, aprovecha bien el tiempo para que otros te vean y seas un ejemplo de personas que saben conducirse por la vida cristiana. Y noten ustedes que el tema de aprovechar el tiempo es para el mejoramiento de nuestras vidas espirituales. Noten cómo este hombre va a decir después que no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, con acción de gracias. Ese es el tiempo que vale la pena. No digo que estén todo el tiempo metidos en la iglesia y se olviden del mundo, se olviden de la familia. Eso también está mal, eso no es aprovechar bien el tiempo. Estar metido todo el santo día dentro de la iglesia está mal. Tenemos que atender el trabajo y una cantidad de cosas, salir a evangelizar, hacer, en fin, qué sé yo, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero cuidado con esto, no desperdicien el tiempo, una conducta que sabe aprovechar el tiempo. Entonces, vemos que Pablo nos hace un llamado doble a que seamos un ejemplo de palabras apropiadas y un ejemplo de conductas apropiadas. Y sabes una cosa, quiero dejarte con esto. A veces nosotros cuando hablamos mal y actuamos mal pensamos que le hacemos daños a los otros, ¿no es cierto? Si yo insulto a una persona, bueno, es un asunto que tengo que arreglar, le pido perdón y ya está. No, pero ¿sabes que está envuelto Dios en todo eso? Porque Pablo lo que dice es que cuando tenemos palabra podrida, y digo podrida porque en el original ese es el término, en la traducción se afloja un poco, pero esa no es la fuerza del texto. Es palabra podrida. Dice que este hombre nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice este hombre, no habléis palabras corrompidas porque eso entristece a Dios. Si tú ves a 2 de tus hijos peleándose, agarrándose a los golpes e insultándose el uno al otro, el padre no se sienta a hacer la apuesta con la madre diciendo, ¿quién gana acá? Vamos a hacer una apuesta. Y se calientan el popcorn, se sientan con el mate o la Coca-Cola y a celebrar a ver en qué termina esto. No, los padres intervienen entristecidos de ver que estos hijos se odian y se agarran a golpes. Es un dolor tremendo para los padres que tenemos dos dedos de frente, ¿no? Que entendemos el concepto de padre, que ver que los hijos se amasijan unos a otros. Pero si Dios nos dotó con esa capacidad, ¿cómo crees que se siente Dios cuando nosotros nos hacemos pedazos unos a otros? No entristezcáis al Espíritu de Dios que mora en vosotros, con el cual ha sido sellado. Y luego nos dice que seamos llenos, saturados, controlados por el Espíritu de Dios, para que de esa manera podamos andar en una forma digna como corresponde. Así que entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira muchacho, sé ejemplo a los creyentes en palabra y en conducta. Y en Efeso nos encontramos la norma, la fórmula de qué tipo de conducta tenemos que manifestar nosotros, qué tipo de palabra tiene que salir de nuestros labios. Y ahora sí, nosotros, no solamente Timoteo, pasamos a ser un ejemplo entre nosotros, unos a otros, para estimularnos a la fraternidad, al amor cristiano, y ejemplo a la sociedad donde estamos insertados para ser testigos de Cristo. Y de esa forma entonces Dios nos va usando para su gloria. En esta semana entonces, ve pensando en eso. ¿Qué palabra va a salir de tu boca? ¿De qué manera vas a caminar en la sociedad? Porque Dios quiere que seas, tú y yo, como Timoteo, un testigo de Dios en nuestro mundo. Y la única manera de ser testigos es mirando bien, pidiéndole a Dios que nos ayude a tener una palabra que sea santa, limpia, transparente y una conducta que sea acorde a eso. Y de esa manera juntos vamos a poder ser testigos y vamos a poder glorificar a Dios como corresponde. Vamos a orar. Bueno, Señor, muchas gracias por estos consejos
Y gracias porque contamos con la participación directa tuya para hacer posible que apliquemos a nuestras vidas estas cosas. Porque humanamente no podemos, pero somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que equípanos de la forma apropiada para que podamos ser perfectos, como decía Pablo, enteramente preparados para toda buena obra. Danos oportunidades en esta semana de despojarnos quizás de un vocabulario que no sea el que te agrada, y por favor concédenos palabras de gracia que puedan edificar al otro, empezando en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestros seres queridos, esposa, esposo, hijos, nuestra comunidad, nuestra iglesia y luego la sociedad entera, y que puedan vernos como sal y luz en un mundo en tinieblas. Danos esas oportunidades esta semana, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.